Hola, muy buenos días a todos. Ya veo que se nos están empezando a unir. Mil disculpas ahí por la demora en iniciar la sesión. Tuvimos unos problemas técnicos empezando un lunes. A veces suele pasar, pero bueno, qué gusto de verdad que nos estén acompañando hoy un lunes, de verdad arrancando la semana y qué gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes. El día de hoy, pues para nuestra ya cuarta masterclass, pues ya hemos preparado también otro tema sin duda alguna que será de gran interés para ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de sancionar para promover la cultura de ética empresarial. ¿Es recomendable esto? Mi nombre es María Inés Rivera y como secretaria de la Comisión Anticorrupción de la ICC, pues es un gusto acompañarlos el día de hoy. Vale la pena de nuevo resaltar que estos espacios pues nacen de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce con la idea de poder compartirles a ustedes pues buenas prácticas, consejos y conocimientos que vayan generando pues un impacto positivo en el desarrollo de acciones de cumplimiento, anticorrupción y temas de sostenibilidad en general. Ahora, bueno, para empezar ya el webinar, quiero darle la bienvenida a nuestro panelista del día de hoy, el licenciado Héctor García, para contarles un poco de Héctor. Pues Héctor es abogado con un máster en negocios internacionales de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. En los últimos 12 años, pues ha liderado el departamento legal y de compliance en Bayer y desde el 2019 está liderando recientemente creado e Innovador Hub para presentar soporte en compliance y data privacy, así como conducir todas las investigaciones de compliance para Latinoamérica y Canadá. Héctor también es profesor de la materia de compliance en el sector pharma de Mastery Compliance y manejo de riesgos en la Aiden Business School. Así que, bueno, qué gusto contar con la presencia el día de hoy del licenciado García, realmente pues un experto y conocedor del tema. Para nosotros como Comisión Anticorrupción, darle las gracias también a Bayer desde Guatemala, a Alejandro Nájera por la oportunidad de poder contar con la participación de Héctor el día de hoy. Así que nada, licenciado García, qué gusto tenerlo con nosotros y lo dejo en el uso de la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Marinés, y confírmenme que me escuchan bien. Perfecto. Buenísimo. No, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro y Marinés. Para mí es un gusto siempre tener este tipo de, de oportunidades. Dos cosas antes, no me llamen licenciado, Héctor está bien, y la segunda, no creo que sea tampoco el objetivo tener un masterclass hoy, sino más bien tener una conversación súper abierta y que participen todos en esta discusión de este tema. Yo voy a compartir un poco mi experiencia, voy a compartir un poco mi punto de vista, pero por favor también quiero escucharlos ustedes y quiero escuchar también la opinión de todos, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla, tengo una pequeña presentación un poquito para ir guiando el tema. Sé que al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas, pero también Marinés y Alejandro me ayudan si hay alguna pregunta durante la presentación que podamos ir de alguna manera contestando. También esa es parte de la dinámica. Entonces, denme un minuto para compartir mi pantalla y me avisan cuando la ven, por favor. Excelente. Me avisan cuando la vean. ¿Ya la ven o no? No, todavía no. Ya, un minuto porque decía compartir, pero un segundo, compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Perdón, Marinés, dice que está inhabilitada. Vamos a ver ahorita. Listo, ahora probemos. Déjame ver. Debería poderse. Creo que no, sigue, dice que inhabilitó. No sé si quieres que te la mande. Listo. Ahora sí. Ya. Perfecto, Ahora sí. perfecto. Ahora sí. Entonces me avisan cuando vean la presentación y yo no voy a poder ver el chat y eso, entonces igual me ayudan un poquito. Me avisan cuando ya vean la presentación. Con mucho gusto. ¿No? No. Un segundo. Ya va. Yo creo, ahora sí ya me deja compartir. Perfecto. Ahora sí Listo. la deben Ahora estar sí. viendo. Perfecto. Excelente. Entonces, buenísimo.
Bueno, como comentó Marinés y ya saben, el tema de hoy es sancionar para promover la cultura ética empresarial. Si es recomendable, igual, como les digo, me gustaría también contarles un poquito qué estamos haciendo en este momento en Bayer relacionado con compliance, relacionado con las investigaciones de compliance, también para que vean en qué ambiente o en qué forma nosotros manejamos estos temas ahora en Bayer. Como comentó Marinés en la presentación, desde el 2019, Bayer a nivel global decidió crear 3 hubs para manejar temas de compliance, data privacy y también las investigaciones de compliance. Esto no significa que, esas siglas que ven LPC, les cuento un poco, así es la forma como nosotros nos identificamos dentro de Bayer, es nuestra función, y el PC básicamente significa Legal Patents and Compliance, y X se los voy a comentar en un segundo, pero no significa que separamos las áreas de legal y compliance. Bayer siempre ha tenido en la misma área legal y compliance, pero lo que sí quisimos hacer o quiso hacer Bayer es un poco desconsolidar la parte de compliance de los equipos locales que todavía siguen existiendo de legal, para que estos equipos locales se enfoquen realmente en temas estratégicos desde el punto de vista legal. Alejandro forma parte de esos equipos que todavía siguen existiendo a nivel local. Alejandro es un business partner de LPC en la región de Paca, que es Centroamérica Caribe más andina, pero tenemos este equipo, como les digo, de LPC y Express. La X significa Express. ¿Por qué? Porque adicionalmente a esto se creó una plataforma digital, hay una plataforma que cualquier persona dentro de Bayer puede acceder para elevar una consulta en compliance, para elevar una consulta en data privacy. También hay procesos automáticos disponibles en esta plataforma. Por ejemplo, si una persona quiere aprobar un regalo que le quiere entregar a un tercero, hay un procedimiento automático en esta plataforma para poder obtener la aprobación o no de este regalo, pero igual siguen teniendo la posibilidad de escalarlo al equipo de LPC Express que yo lidero. Si hay alguna pregunta que nosotros también tenemos que o podamos de alguna manera apoyar. Entonces, esto es un poco la nueva forma de manejar o de prestar servicios, soporte en legal y compliance, y específicamente para los temas de compliance, data privacy, investigaciones de compliance. ¿Ok? Esto es un poco la estructura del equipo que tenemos hasta ahora, y van a ver que hay algunas posiciones todavía abiertas y todavía falta contratar o incorporar más personas a final del año. Como vemos, el equipo está dividido en 2 locations de Bayer. Un equipo, que es el equipo más grande, está en Costa Rica, y otro equipo está en Brasil. ¿Por qué Costa Rica y Brasil? Porque una de las cosas que también quiso hacer Bayer, y pienso que es algo bastante innovador. Sí, sé que otras empresas han venido haciendo algo similar, pero no de una manera tan avanzada y con servicios tan completos como lo que estamos prestando nosotros. Nosotros también formamos parte del equipo de la comunidad del Shared Service Center de Bayer. Entonces, en Costa Rica y en Brasil, Bayer tiene estos Shared Service Centers, entonces también formamos parte de esta comunidad. ¿Por qué? Porque el Shared Service Center, no solamente en Bayer, sino en todas las empresas, es un área o es un equipo que presta servicios ágiles, que presta servicios también de manera digitalizada. Entonces queríamos también aprovechar un poco la experiencia y la forma de cómo el Shared Service Center prestaba los servicios, y hace 2 años, como les dije, empezamos a formar parte también del Shared Service Center. Porque Brasil tiene un equipo específico por tema de tamaño del país, complejidad y también el idioma, evidentemente. Entonces el equipo de Brasil atiende Brasil, y el equipo de Costa Rica atiende el resto de la región de Latinoamérica más Canadá. En el medio van a ver el equipo de investigaciones. El equipo de investigaciones, como les comenté al principio, se encarga de conducir todas las investigaciones de compliance que se generan en la región de Latam y de Canadá. Sin embargo, este equipo tiene un scope distinto a los demás, porque los investigadores que están en Brasil no necesariamente
asumen investigaciones de Brasil, sino también asumen investigaciones del resto de la región. Estas 4 personas, Tiago, Cristín, Juliana y otra persona que se va a incorporar, hablan perfectamente español y inglés también, entonces pueden manejar cualquier investigación en la región y también en Canadá. Igual el equipo de Costa Rica no solamente maneja investigaciones de esa región, sino también de toda la región, más Brasil también, en la medida que se pueda manejar investigaciones. Entonces este es un poco el equipo que tenemos y el target o la intención es final de año, comienzos del año que viene, sumar más personas. Se preguntarán por qué Estados Unidos no está en este alcance del PCI Express. En un primer momento, por el tamaño, la relevancia y la complejidad de Estados Unidos, se dejó fuera del scope. Sin embargo, ya a finales de este año vamos a empezar a prestarles servicios a los Estados Unidos, también en temas de compliance, data privacy, y probablemente el año que viene empecemos también con investigaciones. Entonces ya no se llamará quizás el PCI Express LATAM, sino el PCI Express Américas, porque ya tenemos ya a Estados Unidos dentro del scope, ojalá al final del año, ¿no? Un poco hablando ahora también de ese reporte y ya metiéndonos un poquito en el tema de las sanciones, de esa forma de crear conciencia y cultura dentro de una organización. En Bayer, nosotros tenemos muchas formas y muchas maneras de poder elevar cualquier tema de compliance, cualquier situación que las personas consideren sospechosas. Entonces aquí vemos uno de los materiales de comunicación que hemos venido utilizando. Esto está no solamente en la intranet, sino también físicamente en muchísimas de las oficinas y de los sites de Bayer. Entonces, si una persona ve algo sospechoso, la recomendación es informar. Entonces tenemos un teléfono, un hotline, donde la persona puede llamar desde cualquier parte del mundo sin costo alguno y poder elevar cualquier tema de compliance. También a estas personas, si yo llamo de Colombia, me va a atender una persona que habla mi idioma, igual en cualquier otro país. Entonces no hay esa limitación del idioma. También lo puedes hacer de una manera anónima. Eso es algo que nosotros siempre promovemos y respetamos. Si alguien quiere permanecer en el anonimato, si quiere mandar un correo anónimo, si quiere hacer una llamada, cuando hace la llamada al hotline, lo primero que le preguntan es, ¿usted quiere permanecer anónimo o quiere dar su nombre? Entonces también esta posibilidad está para que la gente y las personas se sientan tranquilas y cómodas de poder elevar cualquier tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales vías que nosotros tenemos para reportar un caso? El hotline, también hay un correo electrónico que se llama speakupbayer.com, hay la plataforma que les comenté que habíamos creado para prestar nuestros servicios desde el PCI Express, también tiene un link que permite de alguna manera elevar cualquier tema, y hay otras vías. Nosotros no limitamos la forma de cómo poder elevar un tema de compliance dentro de la compañía. Si alguien me llama a mí en el PCI Express o alguien de mi equipo para elevar un tema, perfectamente lo podemos recibir, lo podemos guiar. Alejandro también a nivel local, como parte del equipo del PCI local, si recibe, porque estas personas como Alejandro tienen mucho contacto con los negocios, están ahí en el país, entonces quizás una persona se siente mucho más cómoda hablar con Alejandro y decirle, mira Alejandro, vi esto, está pasando esto, y Alejandro perfectamente también lo puede recibir y lo puede escalar con nosotros. HR, en muchos de los casos también, por la relación que existe, HR es un canal bastante utilizado para poder elevar, y el supervisor también, en la medida que el supervisor evidentemente no esté involucrado en esa potencial situación de compliance. También muchas veces yo me siento más cómodo hablar con mi supervisor de un tema, elevarlo, y el supervisor también se encargará de que nos llegue a nosotros. Entonces hay muchas vías y no hay una limitación o no hay una preferente o que nosotros digamos hazlo de esta manera. No, la intención es hablar, la intención es levantar la mano, la intención es sentirse en confianza de poder elevar algún tema, ¿no? Entonces esto es un poco cómo llegan esas situaciones, ¿no? También
darle un poco de datos del número de investigaciones. No me voy a parar mucho en los datos y en los números, pero hasta esto, y esto es de data de hace 2 semanas aproximadamente, ya en la región de Latam y de Canadá hemos recibido y conducido 375 casos investigados ya a la fecha, entre obviamente la región que les comenté, Latinoamérica y Canadá. Brasil, evidentemente, y aquí en este circulito pueden ver un poco los números por región y país. Brasil es un país que genera muchísima demanda, evidentemente, pero si vemos también México está bastante cerca, Paca también, que es la región donde está Alejandro, y también Canadá, que en un principio nos habían dicho, no, Canadá tiene, y esto es no el total, sino estos números son a la fecha. En un primer momento nos habían dicho que Canadá tenía muy pocos casos anualmente, sin embargo el año pasado llegamos a 20 y algo de casos en Canadá y este año vamos por 8, quizás un poquito más ya a esta semana. ¿Y qué significa eso o qué te dice esos números? De que la gente ha entendido esta nueva forma de elevar los temas, ha entendido también y se ha sentido cómoda a la hora de levantar la mano. Entonces son números que quería compartir con ustedes un poquito para que vieran el día a día, ¿no? Nosotros a hoy o hasta hace 2 semanas teníamos 157 casos en el año versus el total de 198 del año anterior. ¿Qué significa esto? De que probablemente y muy seguramente a final de este año vamos a tener muchos más casos que el año pasado y quizás será la tendencia hasta que lleguemos a un número quizás un poquito más estable. Decir si es bueno o malo tener tantos casos o menos casos, o estos son muchos casos, nadie lo sabe, porque es difícil decir 198 casos en el 2021 es mucho. Probablemente es mucho o probablemente sea poco, porque lo que hay que entender también es, y en la parte superior derecha, cuántos de estos casos se confirmaron como una violación de compliance. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice que la gente entiende qué es lo que tiene que reportar, que la gente entiende de verdad cuándo debe levantar la mano. Entonces, porque hay muchos casos que al final del día no son relevantes desde el punto de vista de compliance. Entonces, yo prefiero tener bastantes casos o que suenen a muchos casos. ¿Por qué? Porque eso significa que la gente está levantando la mano. Yo hace un par de años también con una colega de un laboratorio también transnacional, y ella era compliance officer de una región similar a la mía. Yo le pregunté cuántos casos de compliance manejas y me dice, no, yo al año creo que recibo 3, 4 casos. Entonces, eso te dice de que siempre y desafortunadamente siempre hay algo de compliance que puede estar sucediendo, pero lo importante es identificarlo, lo importante es que la gente levante la mano. Si uno directamente como del equipo de compliance o Alejandro del equipo de legal no lo puede identificar, lo ideal realmente es que las personas dentro de la organización levanten la mano y no es crear una cultura de chisme, una cultura de acusar a la gente, no, esa no es la intención, sino si realmente ves algo que está pasando, que necesariamente debe ser revisado desde el punto de vista de compliance, levanta la mano. Y tampoco, y una de las cosas que nosotros somos muy cuidadosos también, es la no retaliación. Tú no puedes utilizar compliance para afectar a alguien. Entonces yo no me llevo bien con Alejandro, yo tuve un problema con Alejandro, entonces voy a levantar un caso de compliance anónimo simplemente para afectar la reputación de Alejandro. Eso no está bien y eso está muy claro dentro de la organización, pero también viceversa. Si yo elevo un caso de compliance que yo consideraba era necesario elevar y al final del día no se confirmó, no fue lo que realmente yo había reportado, pero lo hice de buena fe, lo hice con la mejor intención. Mi jefe, mi supervisor o la persona que estaba involucrada en ese caso no puede ir, ni la organización puede ir contra mí, porque yo elevé un caso de compliance. En la medida de que lo hagamos de manera transparente y de manera correcta, no puede haber ningún tipo de retaliación con una persona que elevó un caso de compliance de buena fe y de manera correcta. Entonces, eso es un poco también números, pero
aquí está la pregunta que nos lleva y que nos reúne hoy. Sancionar para promover la cultura ética empresarial. ¿Es recomendable o no? Cada uno de ustedes tendrá su respuesta, su posición. Yo les voy a compartir cuál es la mía. No, para mí, sancionar para promover una cultura ética empresarial no es recomendable o no es la mejor forma o la forma sostenible para crear una cultura. ¿Y por qué? Voy a compartir también con ustedes algunas cosas que de alguna manera creo que me hacen pensar y después de tener este tiempo en Bayer, ya casi 11 años en Bayer, y he visto un poco la evolución y cómo era compliance al principio, por qué mi respuesta es no, pero al final o en cualquier momento, si alguien tiene una opinión distinta o una visión distinta, me encantaría también escucharlo porque aquí no hay verdades absolutas, ¿no? ¿Cómo era antes el compliance? Como les digo, yo entré en Bayer en el año 2011 como Head de Legal y Compliance para Venezuela. Venezuela era un país en ese momento, no hoy, desafortunadamente, pero en ese momento era un país desde el punto de vista de negocio súper importante para Bayer en la región. De hecho, siempre estaban en la misma región que Colombia, era la región andina, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Y Venezuela muchas veces tenía unas ventas muy superiores a Colombia, cuando Colombia es un país el doble de personas, una economía mucho más grande. Venezuela, desde el punto de vista de negocios, era muy, muy importante. Y yo llegué en el año 2011, en ese momento no había departamento legal ni de compliance en Bayer, era el único país de la región andina donde no tenía que Bayer no tenía un departamento in-house de legal y compliance, se manejaba todo a través de una firma externa. Y yo recuerdo que, bueno, me nombran, me invitan al proceso, participo, quedo. Y bueno, Héctor es el head de legal y compliance y el compliance officer de Bayer en Venezuela. Y la primera reunión que yo tuve con la cabeza de Pharma en ese momento en Venezuela, era un chileno, me dice, García, usted, qué bueno que haya llegado a Bayer, bienvenido, pero quiero decirle algo, usted va a acabar con el negocio de Bayer en Venezuela, ¿no? Entonces yo llego a mi casa en la noche y le digo a mi esposa, no, yo creo que yo no voy a durar ni 2 días en este puesto. O sea, honestamente, no creo que vaya a durar mucho porque ya me dijeron que yo vengo aquí o la percepción que hay es que yo vengo a acabar con el negocio. Entonces, ¿cuál era la percepción de compliance antes? Eras el policía, eras el que venías a acabar con el negocio, eras el que venías a ver quién había cometido una falta, quién había hecho algo malo para votarlo, para sancionarlo, etcétera, etcétera. Entonces, esa cultura, cambiar esa cultura dentro de la organización fue muy difícil, porque nosotros mismos, y los digo de manera muy abierta, yo mismo cuando hablábamos y pensábamos sobre compliance en ese momento, no sabíamos qué era compliance. Compliance, ¿qué es? ¿Es legal? ¿Qué hacemos? ¿Qué significa? ¿Cómo lo vendemos? Entonces, había de alguna manera un poco de duda y de resistencia con este tema de compliance y como dijo esa persona del negocio, vinimos a acabar con el negocio. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es después de mucho tiempo? Evidentemente, esto no es de la noche a la mañana, esto no es un switch que se pasa inmediatamente y ya cambia el mindset o la cultura. Ahora, cada persona, cada organización, cada persona dentro de la organización eh, eh, sabe o debe saber por su propio criterio qué está bien y qué está mal. Y si tiene alguna duda en qué está bien y qué está mal, levanta la mano y habla con Alejandro, levanta la mano, habla con el PC Express o habla con Héctor, antes de hacer algo que quizás tú digas, esto no sé si está bien o está mal. Entonces ese cambio de cultura y esa percepción es importante. Ahora nosotros como compliance y como legal somos business partners de los negocios. Y Alejandro puede también compartir su experiencia, pero yo llegué en un momento y mi equipo que nosotros estábamos invitados a todas las reuniones del negocio.
no necesariamente cuando íbamos a hablar de algo legal o de algo de compliance, sino, no sé, vamos a lanzar este producto, tráete a la persona legal y compliance porque yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar en la zona safe de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y eso es positivo porque la gente te ve como un aliado, la gente te ve no como me va a sancionar, me va a impedir, sino me va a ayudar a hacer el negocio de manera ética, me va a ayudar a hacer el negocio de manera correcta. Y eso es algo también importante, que también es en el mindset de nosotros como legal y compliance, no es simplemente decir no lo puedes hacer o esto está malo o por aquí no se puede ir, sino cómo se puede hacer algo que el negocio quiere hacer. Quizás de esta manera no, pero por aquí lo podemos hacer, por aquí estamos safe, por aquí lo estamos haciendo de manera ética. Entonces, ese cambio de mindset, para mí, yo creo que dejamos hace años esa forma de pensar de que nosotros vinimos a sancionar o que te vamos a sancionar para que tú entiendas la importancia de compliance, ¿ok? O por qué una compañía debe ser ética, porque yo te voy a sancionar. Para mí esa no es la forma, ¿no? ¿Por qué compliance? Y esto puede ser sonar muy básico, pero en ese momento, hace 11 años, era difícil de entender y quizás hoy algunas veces también ciertas personas tienen una percepción distinta y no saben por qué es importante el compliance. Primero, porque queremos hacer negocios éticos, justos y transparentes. Si uno le pregunta en este foro probablemente y uno ve las encuestas en los países, ¿cuál es el problema más crítico de los países y sobre todo los países de Latinoamérica? Número uno va a estar la corrupción, seguro. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad en nuestras organizaciones, en nuestro negocio, en nuestra posición de hacer negocios éticos, justos y transparentes y no caer en la corrupción, yo creo que eso es un mensaje bastante fuerte para la gente, para que entienda por qué es importante el compliance. Dos, sostenibilidad, porque un negocio que se puede hacer mañana, que va a representar una ganancia altísima para la compañía, pero que está violando o que está yendo de alguna manera contra una ley, una política, etcétera, no va a ser sostenible, porque tú vas a tener esa ganancia mañana, pero probablemente no lo vas a tener el año que viene o después. No es sostenible un negocio que no sea ético. Reputación, también la reputación afecta, evidentemente, se afecta, evidentemente, si una empresa no es ética, si una empresa no es compliant. Y para mí, esto es algo que yo he tratado de desarrollar y de vender, es una ventaja competitiva. Ser una empresa ética. Y yo creo que el primer paso debe ser, nosotros somos una empresa ética porque queremos serlo, porque nos sentimos bien haciéndolo, pero también piénsalo desde el punto de vista estratégico y de negocio. Es una ventaja competitiva. Y ven aquí las razones por las cuales yo pienso que es importante el compliance, es algo positivo. Yo no puse aquí, es importante el compliance, número uno, porque te voy a sancionar. Es importante el compliance, número dos, porque te pueden votar de la compañía. Es importante el compliance porque si es así, la gente no va a tener miedo, pero no lo va a hacer, no lo va a entender y no lo va a incorporar realmente a su cultura y al ADN de la compañía. Compliance como ventaja competitiva. Aquí ven un loguito de compliance en nuestro producto. Esto es una campaña que nosotros hicimos en la región andina hace aproximadamente 4 años y pensamos cómo venderle al negocio la importancia de compliance. Entonces dijimos, el compliance es un producto más de la compañía. Es un producto que quizás no te da ventas, no te da ganancias, pero sí te evita sanciones elevadas. Hemos visto empresas, muchísimas empresas, que por temas de corrupción, por temas de comportamientos non compliant, tiene sanciones de millones de dólares. Entonces, dile al negocio, y hay una frase que dice que si tú crees que compliance es caro, trata de ser no compliance. Vamos a ver qué tal
te va a ir, porque las personas piensan, no, el compliance officer, el equipo de legal y compliance, la plataforma, etcétera, etcétera, esto es muy caro. Puede ser que sea caro, pero intenten o vean cómo les ha ido a las empresas que no tienen este tema de compliance bien entendido. Dos, mejora la reputación frente a terceros, atrae talento y también en el tema de mejora reputación frente a terceros, en muchos de los procedimientos de licitación frente al gobierno, frente al Estado, etcétera, uno de los elementos que se revisan es realmente el programa de cumplimiento de una empresa, realmente si una empresa es ética y confiable, entonces esto también te da una ventaja competitiva versus otras empresas que probablemente esto no lo tienen tan claro. Atrae talento, gente le gusta trabajar en empresas éticas. Gente le gusta trabajar, o la mayoría de la gente le gusta trabajar en empresas que el tema ético, el tema de compliance es robusto, es fuerte. Entonces eso también véanlo como para traer desde mi punto de vista. Y voy a compartir algo. Está un producto de Bayer y esto es algo, era material netamente interno, pero lo quise compartir con ustedes un poco para que vean cómo fue esta campaña de compliance de nuestro producto. Por favor, es un producto RX. De ninguna manera quiero hacerle promoción y publicidad a este medicamento, pero quería compartirlo con ustedes rápidamente. Esto fue una ficha que nosotros preparamos en esta campaña, donde comparamos un producto de Bayer que tiene ciertos beneficios y también un elemento o un tema de compliance que también es importante para nosotros. Entonces, ¿qué le permitió al negocio o qué efecto tuvo en el negocio esto? De decir, wow, yo tengo un producto de Bayer que me siento súper orgulloso, que creo que ayuda y beneficia a los pacientes y a la sociedad, pero también mira, si somos éticos, si hacemos los negocios de manera ética, de manera correcta, ¿qué beneficios tenemos? Cumplimiento efectivo de los principios fundamentales, transparencia de todos los procesos, relaciones de confianza más fuertes con nuestros stakeholders, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un poquito lo que quisimos hacer, de comparar productos de la compañía y sentirse también identificado con esto de compliance como un producto y como una ventaja competitiva. Compliance dentro del ADN de la compañía, también tenemos, y esto hemos llegado después de muchísimos años de desarrollar este tipo de entrenamientos, y hay una plataforma dentro de Bayer que le permite a las personas acceder a un portafolio inmenso en entrenamientos de compliance. Aquí pueden ver de Corporate Compliance Policy, que es nuestra política de cumplimiento, de antitrust, etcétera, pero hay de cualquier cantidad de temas relacionados con compliance. Y no son entrenamientos de 57 slides, texto, no, son entrenamientos súper interactivos y en este momento, y Alejandro lo puede confirmar, por no decir el 100%, pero quizás el 95% de los entrenamientos que hacemos o que tiene que hacer la gente dentro de Bayer es de manera online o de manera digital. Ya no hay casi entrenamiento face to face. Obviamente todavía hay algunos que se mantienen, pero las personas entran cuando quieren, buscan el tema que más les interesa y es súper dinámico e interactivo. A veces son hasta como juegos de roles que les permiten mucho a la gente captar la idea de una manera fácil y de una manera sencilla. También tenemos video. Aquí también pueden ver videos sobre Speak Up, cómo navegar en nuestra plataforma, cómo encontrar lo que buscan en la plataforma, también de manera muy, muy cercana a la gente. No es yo hablando, como estoy hablando hoy, 40 minutos sobre un tema, sino también poner a las personas en situaciones del día a día, en qué es lo que me puede pasar a mí hoy, cuando vaya a la oficina, cuando tengo una reunión con un cliente, etcétera, etcétera. Entonces, esto también ayuda a crear esa cultura de compliance y y ser parte de ese ADN de la compañía, ¿no?
y la confianza. También importante, y con esto cierro esta parte, cuando tenemos una investigación de compliance, hay 3 principios para nosotros fundamentales. Confidencialidad, todo lo que nosotros hablamos con cualquier persona involucrada o no en el caso es confidencial. 2, respetamos el anonimato, como les dije, cualquier persona puede elevar un tema de manera anónima. 3, no retaliación. Nunca, y eso es lo que más nos preocupamos quizás en el equipo de Legal y Compliance, nunca puede haber una retaliación porque alguien levantó la mano, porque alguien dijo algo que estaba sucediendo en la compañía. Porque si no se respetan esos 3 principios, perdemos la confianza y perdemos la credibilidad. Por lo tanto, este tema de compliance no estaría en el mindset y en el top of mind de la gente como está ahora. Entonces, aquí yo puedo decir, yo prefiero estas formas para crear una cultura, para desarrollar la cultura de cumplimiento en una compañía, más que decir, hey, no puedes decir esto porque te voy a sancionar, no puedes decir esto porque te voy a castigar o te voy a botar de la compañía, porque pienso que no es en la gente. Sin embargo, hay algo que bueno, decimos de Off the Truth, no todo es entendido y nunca pasa nada. No, hay veces que tenemos casos y como vieron, tenemos 370 y algo investigaciones en el equipo. Significa que nosotros tenemos que imponer sanciones, nosotros tenemos que sancionar a personas que de alguna manera han cometido una infracción. Pero una de las cosas que nosotros siempre revisamos es si hubo mala fe o si hubo desconocimiento de algo, porque eso creo, y como también en los sistemas judiciales fuera de las compañías, eso es así. Si yo hice algo malo, pero lo hice sin mala fe, lo hice porque me equivoqué, porque no lo entendí, obviamente puedes tener una sanción y puedes tener una consecuencia, pero es muy distinto si yo me robé $500,000 de la compañía o yo utilicé mi tarjeta de crédito corporativa para comprarme un reloj, para comprarle un iPhone a mi esposa. Evidentemente, hay cosas que pueden de alguna manera variar las sanciones que uno coloca. Y quiero también compartir, y ya voy cerrando, las sanciones que hasta ahora nosotros hemos implementado en la región. Ven que la más común es una conversación seria con la persona involucrada, entrenamientos obligatorios también, un llamado de atención escrito, y vemos, y lo puse en rojo, la terminación está quizás dentro de las más bajas o las menos implementadas en los casos. Estamos hablando de 378 casos, que 15 y 12 y un poquito más sean terminación. ¿Qué significa esto? De que nosotros siempre vamos a evaluar todas las opciones posibles y vamos a ser lo más justos posibles. Porque si nosotros en todos los casos tomamos la decisión, no, esta persona se tiene que ir, no, esta persona hay que terminarla, hay que despedirla, obviamente la percepción y el efecto que estás creando dentro de la organización es un efecto de miedo, es un efecto de no puedo hacer nada, de estar inmovilizado. No voy a hacer esto porque me van a votar. No voy a hacer este negocio porque me van a votar. No. Sepan de que si algo pasa y tú lo hiciste de buena fe, tú no lo hiciste con una mala intención, con dolo, no vas a tener una consecuencia en ese sentido. Porque, como les dije, nuestra función no es castigar, nuestra función no es despedir a la gente, nuestra función es ser justos y tomar las decisiones y las medidas justas. Entonces, como ven, también aquí esto está de alguna manera bien demostrado en estos casos que llevamos hasta ahora. Y esa era mi presentación, un poquito abrir la discusión, las preguntas,
Pero para cerrar, y mi respuesta nuevamente, ¿es recomendable utilizar las sanciones para promover la cultura empresarial de compliance? No. Creo que eso es una etapa que dejamos atrás hace mucho tiempo y que si bien tenemos que sancionar a personas que hacen o que cometen algo indebido dentro de la compañía para crear una cultura, hay muchísimas otras formas, mucho más positivas y mucho más efectivas que decirle te voy a sancionar si tú no eres compliant. Entonces, eso es un poco ya mi presentación. Gracias, Marinés y Ale, nuevamente por el tiempo. Gracias a ti, Héctor, de verdad que muy interesante. Realmente creo que todos estos consejos prácticos sin duda alguna le van a servir a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Justo, bueno, me da una pregunta antes respecto a los cambios de estructura organizacional. ¿Cómo estos cambios de estructura dentro de su área, tu área, acompañaron dicho cambio de cultura dentro de la organización? Sí, y esa es una pregunta excelente. De verdad que es una pregunta muy, muy buena. Porque, a ver, antes de que si existiera esto de LPC Express, esta forma de cómo manejar compliance, etcétera, la organización, los negocios se quejaban mucho de, no, los equipos de LPC local son muy pesados, son muy costosos, los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, vinimos con esta solución de una plataforma digital, procesos mucho más rápidos, por la naturaleza del servicio que nosotros prestamos, distinto al servicio del soporte que puede prestar Alejandro localmente, que es un contrato, que es una opinión legal mucho más densa. Nosotros tenemos tiempos de respuesta de 3 días máximo. Entonces, cambiamos mucho y para nosotros era súper positivo, pero sí hubo una resistencia por parte de la organización de decir, no, ahora yo tengo que entrar a una plataforma, antes yo llamaba a Alejandro, te llamaba a ti, Héctor, o llamaba a alguien de tu equipo, mandaba un correo electrónico. Entonces, sí, el tema de digitalización, el tema de cambiar un poco la forma de interactuar y de nosotros prestar servicio ha creado un poquito de resistencia, pero la gente también ve los resultados positivos. Resistencia al momento de desarrollar esta cultura, creo que al comienzo, como les digo, esta persona old school, manager de no sé cuántos años dentro de la compañía, viene alguien de compliance, en ese momento yo tenía no sé cuántos años, mucho menos de los que tengo ahora, entonces decía, no, esta persona va a acabar con el negocio. En ese momento no había tampoco una autorregulación en el sector farmacéutico tan fuerte, entonces la gente podía hacer lo que quisiera. Yo puedo invitar a los médicos con sus esposas a Los Roques o una playa en Cancún, no hay ningún problema. Eso va cambiando y obviamente la gente tiene una resistencia, pero cuando ve que el negocio se sigue haciendo, cuando ve que el negocio sigue creciendo, cuando ve que tiene esa ventaja competitiva de yo soy ético, yo hago los negocios de una manera y me diferencio de estas empresas que no lo hacen y veo lo positivo y veo los resultados, ahí ayuda muchísimo a que la gente se alinee con este mindset. Entonces creo que sí, siempre va a haber resistencia, pero creo que menos cada vez en este sentido. Excelente, gracias, Héctor. Bueno, también nos están llegando muchas preguntas, así que voy a intentar. Marvin dice, buenos días. Para aplicar sanciones, ¿se apoyan en legislación laboral local? ¿Hacen una integración entre la política de compliance y el Código de Trabajo, Reglamento Interior del Trabajo? ¿Es recomendable hacer esto? Excelente pregunta también. Y de hecho, hace un par de semanas, un poquito más, actualizaron el reglamento de trabajo de Bayer en Colombia. Y obviamente Recursos Humanos nos contactó para alinear y estar siempre alineados entre las sanciones y los procesos disciplinarios que contemplan nuestras políticas de cumplimiento y también lo que contempla la legislación local y el reglamento de trabajo. La respuesta es sí, tiene que estar alineado y tienes que involucrar muchísimo a recursos humanos cada vez que tomas una decisión, por ejemplo, de desincorporación. ¿Cómo hacer esa desincorporación? Si hay un sindicato que hay que informar, si hay un sindicato que hay que notificar de una terminación o una autoridad laboral. Entonces, la respuesta es sí,
para la implementación de este tipo de sanciones siempre tiene que estar alineado con recursos humanos y a su vez con la legislación laboral local. Muchas veces, y aquí lo pongo como ejemplo, muchas veces para nosotros en compliance la conducta amerita un despido justificado, ¿ok? Una persona, para nosotros fue evidente que la conducta amerita un despido justificado. Sin embargo, revisado la legislación laboral local, no da para un despido justificado. Entonces, lastimosamente, se tiene que hacer un despido sin justa causa, pagarle indemnización a la persona, y esto a veces es un poco complicado porque nosotros queremos mandar o crear un precedente en cierto caso, pero no necesariamente la legislación local está alineada con eso, y frente a un juez, probablemente esta persona, si demanda, pueda ganar el caso porque no tiene o no tenemos pruebas para el juez suficientemente sólidas como para justificar un despido justificado. Pero sí, eso es una muy buena pregunta y siempre estar alineado con recursos humanos. Excelente, gracias, Héctor. Paulín nos pregunta también cómo evitar que el canal de denuncia se vuelva un canal de venganza personal. Sí, eso es una buena pregunta y es difícil, ¿no? Y creo que, a ver, es difícil si no lo empiezas a atacar o si no lo empiezas a hacer desde el comienzo, ¿ok? Porque si tú no explicas bien y no le haces entender bien a la gente cuál es la función de un canal de denuncia, se va a transformar en esto. Entonces, el tema de no retaliación siempre tiene que estar de primero en este tipo de campañas de speak up o de canales de denuncia. Y dos, cuando tú identifiques, y lo hemos identificado, cuando yo identifique un caso donde una persona evidentemente utilizó compliance, utilizó los canales de denuncia para afectar a Alejandro o para afectar la reputación de Alejandro, también esa persona sí va a tener una consecuencia. No retaliación, porque yo no te estoy sancionando o no te estoy imponiendo una sanción porque tú elevaste la mano o porque tú de buena fe utilizaste la línea de ética o de atención, sino que evidentemente tú utilizaste eso para afectar la reputación de una persona. Entonces creo que es de dos formas, ir creando la cultura, ir creando esa percepción o ese entendimiento de para qué realmente sirve esto, la no retaliación, pero también si identificas o logras identificar un caso, ser también igual de implacable con una persona que cometió una falta de manera dolosa o de mala fe. Entonces también las personas tienen que ver eso, dicen, aquí pasó esto, yo no lo voy a usar. Y muchas veces cuando quizás es de manera anónima, también nosotros mandamos muy claro el mensaje de que eso fue utilizado de manera indebida. Entonces creo que eso es un trabajo no de un día para otro, es un trabajo de poco a poco, pero creo que tiene que ser también parte del mensaje que se manda cuando se promueve o se comunica este tipo de líneas o de vías. Excelente, gracias, Héctor. Siguen llegando las preguntas. Gustavo Lara dice, ¿podrían darnos alguna recomendación para implementar la cultura ética en una empresa pequeña donde los recursos económicos son limitados? Gracias. Sí. Yo creo que, y eso es un buen punto, el tema de recursos, ¿ok? Yo no quiero que se vayan con la idea aquí de que si no es una empresa multinacional, si no es una empresa grande, el tema de compliance no va a tener éxito. No, yo creo que todo lo contrario. Creo que empresas pequeñas tienen oportunidades grandísimas de poder hacer algo igual o mejor que una empresa grande. Mi recomendación a esta persona, no recuerdo el nombre, mi recomendación es, como es una, Gustavo, ¿no? Sí, Gustavo, sí. Como es una empresa pequeña, es importantísimo o es súper o más fácil de que los accionistas o el dueño o el presidente de esa compañía pueda llegarle a sus empleados de una manera más directa con ese mensaje de cumplimiento. Y eso aplica a cualquier organización. Si desde el board de Alemania, en el caso de Bayer, no hay ese mensaje de que a mí no me importa
Si el negocio es excelente desde el punto de vista financiero, pero eso implica una violación a una norma, a una ley, no vamos, lo demás no va a funcionar. Entonces mi recomendación es que el management o el dueño o la persona responsable de esa compañía esté súper involucrado y sea el role model en los temas de cumplimiento y de ética, y crear un programa de cumplimiento sencillo y que le sirva y que sea efectivo para el negocio y para el tamaño de la empresa. No necesitas tener probablemente una hotline que te atiendan en México si la empresa está en Guatemala o la empresa está en Colombia. No, pero haz algo, crea algo tailor-made al tamaño y a las necesidades de tu compañía. Creo que eso es muy posible, entender el negocio, entender cuáles son los riesgos y involucrar al management y al dueño, en este caso si es una empresa muy pequeña, que le den visibilidad a esas personas en los temas de compliance, porque creo que eso es el efecto más inmediato y más positivo que se pueda crear. Gracias, Héctor. Bueno, Jorge Moreno nos está preguntando si manejan comité de ética o sanciones y cuál es el rol del comité. Buenísima pregunta también. No lo puse en la presentación porque me iba a extender mucho. Sí, nosotros, y cómo funciona bajo este nuevo concepto del PC Express. Nosotros tenemos los investigadores que yo les dije que manejaban las investigaciones. Una vez terminada la investigación, nosotros proponemos a el PC local, Alejandro y al equipo de Alejandro, cuáles son las sanciones que nosotros consideramos se deben implementar. Y ellos localmente dicen, sí, estamos de acuerdo, vamos a implementar esto, o quizás por la legislación o por la cultura local, esta sanción no sería bueno, vamos a plantear o pensar en otra. Entonces, eso se hace a través de los comités de ética locales, ¿ok? No para todos los casos, porque dentro de estas 370 casos tenemos casos muy complejos, pero casos también mucho más sencillos y fáciles de resolver. Pero casos que nosotros llamamos materiales, que son casos materiales, cuando desde el punto de vista económico el monto en riesgo supera los 50.000 euros, cuando la reputación de Bayer se puede ver afectada, o por el nivel de la persona o del manager involucrado en el caso. Si se da alguno de estos tres elementos, ya es un caso material y por lo tanto debe ser también validado y revisado con el comité local de ética. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? Si nosotros proponemos el despido y Alejandro localmente y su equipo propone una carta de amonestación, lo elevamos a Alemania. Y Alemania o el business partner de compliance global toma la decisión para poder ser transparente. Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos objetividad, porque yo investigo, yo no puedo poner la sanción que yo quiera. Yo investigo, propongo, porque conozco el caso muy bien, pero localmente, que no estuvieron completamente involucrados en la investigación, también pueden decir sí o no. Entonces, así funciona un poco, pero sí hay comité de ética locales, y yo creo, y Alejandro quizás puede tener un caso, pero yo te puedo decir, Marinés, el 100% de los casos que hemos tenido, de esos 370, 100% ha sido alineado en la primera con local o con el comité de ética local. No hemos tenido una discrepancia en las sanciones que vamos a implementar. Excelente, gracias, Héctor. Tenemos muchas preguntas todavía. Bueno, Francisco pregunta, ¿siempre tuvieron la función de Data Privacy y Antitrust o cómo delimitaron las funciones? Data Privacy tuvo y ha tenido un auge muy grande en los últimos quizás 3, 4 años. ¿Por qué? En Bayer, estoy hablando de Bayer. ¿Por qué? Porque Bayer, al ser una empresa alemana, una empresa europea, le aplica las normas de GDPR. GDPR es la ley europea de protección de datos y es una ley súper estricta, y no necesariamente le aplican a las empresas que estén ubicadas físicamente en Europa, sino una empresa que tenga subsidiarias o que tenga
empresas en otros países y al ser europea le aplica. Entonces, dentro de Bayer tuvimos una fuerte avance en este sentido de data privacy. Y también en la región, estoy hablando de la región de Latinoamérica, hay países que han desarrollado leyes también bastante avanzadas en temas de protección de datos, como es Brasil recientemente, en Centroamérica también, y Alejandro lo podrá saber mejor, hay países también con legislaciones muy estrictas y que son como un espejo de la GDPR. Entonces, sí, estos roles de Data Privacy Officers y el tema de Data Privacy y la relevancia que tiene en Bayer ha sido raíz de estas leyes y de esta ley, sobre todo de GDPR en Europa. Pero básicamente lo que hacemos es entender cuál es la implicación o cuáles son las ramificaciones que puede tener GDPR en nuestros países, también cuáles son las legislaciones locales. Por ejemplo, Brasil exige tener un Data Privacy Officer sentado en Brasil, no puede ser alguien en Costa Rica o alguien en cualquier otro país. Entonces también hay que adaptarse a esas leyes y saber cómo movemos nosotros los datos personales en toda el network de la empresa, también para saber si otras leyes aplican. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, a veces es denso y complejo para hacer match entre todas las legislaciones y el legal framework que pueda aplicar, pero sí, yo te puedo decir que para Bayer es un tema bastante importante. Excelente, gracias Héctor. ¿Cómo estás de tiempo ahí para ir manejando las preguntas Dale, que nos quedan? dale. Esto a mí me gusta. Tenemos, siendo Bayer una organización tan grande, como hicieron el plan de concientización y comunicación inicial para que las personas no lo tomaran como algo malo, sino que justamente como un beneficio propio y empresarial? Sí, ahí, y yo escribí un artículo hace tiempo que te lo puedo compartir, Marinés, para que lo compartas con las personas, que fue un artículo para Lex Latin, donde yo hablaba un poquito de la evolución de compliance dentro de Bayer de esta percepción y de la cultura, ¿no? En un primer momento fue difícil. En un primer momento yo me acuerdo que nosotros hicimos una campaña de compliance que se llamaba... era algo como el ciudadano corporativo responsable, ¿no? Era algo así. Y la gente decía, ¿qué es esto? Ciudadano corporativo responsable, o sea, era puro texto, era puras presentaciones. Entonces la gente como que no se enganchaba mucho, pero hubo algo que yo creo que fue como el detonante para que esto cambiara. El board en Alemania, ese momento el CEO global en Alemania, fue el que mandó este mensaje que dijo compliance para nosotros es importante y era como una frase, un parrafito que él decía lo que yo comenté hace poco. Decía, no importa qué tan bueno sea el negocio para Bayer, si esto implica una violación a una norma política interna, lo que sea, no va. Tan sencillo como que no va. Entonces creo que si lo dice el CEO global, ok, entonces creo que eso es bastante poderoso de que el board o la persona más alta dentro de una compañía mande este mensaje. Pero después nosotros también fuimos aprendiendo un poquito a vender esto de una mejor manera. No venimos a castigarte, no venimos a sancionarte, venimos a ayudar al negocio y también en la forma de cómo hacerlo. Vieron ese loguito de Vaya Nuestro Producto, teníamos también algo que se llamaba Compliance Week, Compliance Day. Entonces creo que en la medida que tú hagas cosas mucho más cercanas, esto se va a entender mejor. Y otra cosa, Marinés, para mí es súper importante esto. Una empresa no es ética o no es compliant porque tiene un departamento de legal y compliance grande y robusto. No, eso no lo hace compliant o no lo hace ético. Una empresa ética es porque la mayoría de sus empleados son éticos, porque la mayoría de sus empleados son compliant y eso tienen que entenderlo. Compliance no es mío, compliance no es de LPC, no es de legal y compliance. Compliance es de cada uno de nosotros. Entonces también, en la medida que una persona entienda cuál es el rol y cuál es su aporte individual a esta cultura y a
ética, creo que también va a funcionar mejor. Tenemos también figuras como compliance ambassadors, compliance partners, donde gente de negocio y de otras áreas también replica los mensajes de compliance, y no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga Alejandro, que lo diga alguien que está conmigo en el negocio. Entonces eso también es importante, utilizar a la gente en el buen sentido para replicar este mensaje. Excelente, gracias Héctor. Bueno, Claudia Chang dice, buenos días, excelente presentación. Tengo una consulta. No podemos obviar que a algunas personas les gusta vivir en la cultura del cangrejismo. ¿Cómo puede el anonimato ayudar a evitar las falsas denuncias? ¿No es mejor solamente garantizar la confidencialidad? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta, y yo creo, yo no tengo la respuesta perfecta. Coincido perfectamente en que quizás no permitiendo el anonimato se puede evitar este tipo de mal uso de compliance y de las denuncias. Sin embargo, creo que también puede tener un efecto contraproducente. Si yo te digo, no, yo tengo que saber quién está elevando el caso, quién está haciendo esta denuncia. Si no la recibimos, va a haber muchísimas personas que no lo van a elevar por temor o por miedo, porque aunque tú le ofrezcas y le asegures confidencialidad, no retaliación, siempre va a haber personas que va a decir, no, yo prefiero no meterme, que no sepan quién soy, pero cumplí con elevar el caso. Entonces creo que es un riesgo que se tiene que tomar. Pero perdón, la persona que hizo la pregunta, Carolina. Carla. Carla, Carla perdón. creo que es. Claudia, perdón, Claudia. Claudia. Pero Claudia, yo creo que es algo que también desde el comienzo debe estar dentro de la cultura, y de la función real de tener unas líneas para hacer estos reportes. Porque yo creo que nuevamente hay que buscar un balance, entre respetar el anonimato, pero también no permitir, cuando se identifiquen, tomar medidas bastante fuertes contra las personas que están tomando este tipo o mal utilizando las líneas de reporte. Pero te puedo decir, en estos casos, en este tiempo y estas 370 que tenemos, de verdad te puedo decir que el porcentaje ínfimo de casos que podemos tener una percepción de que se hizo con una mala intención o se hizo para afectar a alguien. Yo creo que también es parte de la cultura, y no permitirlo o sancionarlo cuando realmente se puede identificar. Pero te puedo decir que la gran mayoría, como lo viste ahí, son casos confirmados, y son casos que quizás la persona elevó algo que al final del día no fue un incumplimiento, pero no lo hizo con mala fe o no lo hizo para perjudicar a alguien. Y ya después de 370 casos o de tantos años manejando esto, ya tú hueles y sabes qué puede ser. Por ejemplo, cuando hay despidos en un equipo, empezamos a recibir denuncias de compliance anónimo contra el supervisor o el jefe de ese equipo. Es normal, entonces ya ahí tú aprendes a manejar esos casos, aprendes a identificarlos, pero creo que hay que seguir respetando, en mi opinión, el derecho a permanecer anónimo en las denuncias de compliance. Gracias, Héctor. Carlos Cabrera nos pregunta cómo hacer para que la gente participe y no lo vean como un chisme o un arma para hacer daño. Creo que ya lo contestabas un poco en una de tus intervenciones, y cómo aplicar pues las políticas de cumplimiento a las empresas que prestan servicios por medio de outsourcing también. Héctor, ¿me escuchaste? Sí, Sí. Lo de las empresas de outsourcing, y no solamente las empresas que su negocio o sus servicios generalmente es a través de otras empresas, sino nosotros en Bayer y cualquier empresa, nosotros también hacemos una validación de los terceros que tenemos, que vamos a hacer negocio, no de todos, pero sí terceros donde puede haber un riesgo, o terceros que vayan a representar a Bayer frente al gobierno, frente a las autoridades. Nosotros hacemos un due diligence bastante estricto para saber con quién estamos haciendo negocio. Pero nosotros tenemos aliados de negocio que, por ejemplo, firmas de abogados que pueden representar a Bayer, agencias de publicidad
distribuidores, etcétera, donde nosotros también ofrecemos entrenamientos de compliance, donde nosotros también ofrecemos nuestra gente para realizar capacitaciones y también para que esas empresas, obviamente, yo no puedo asegurarme de que esa empresa tenga un programa ni de compliance, no, pero yo sí me puedo encargar o yo sí puedo asegurarme de que esa empresa tenga un entrenamiento o sus empleados reciban un entrenamiento sobre los temas de compliance que para Bayer es importante queden claros y también ellos tengan ese compromiso. Muchos contratos también tienen cláusulas de compliance. Contratos que tenemos con terceros también incluimos la cláusula de compliance, que deben tener, deben cumplir con las normas, que deben tener un programa de cumplimiento dependiendo del contrato, obviamente, pero es también saber hasta dónde podemos llegar, pero hacer todo lo que esté en nuestras manos también para asegurarnos de que esos terceros claves, no estoy diciendo que vayan a entrenar a todos los terceros que hacen negocios con Bayer o con sus empresas, porque nunca van a terminar, pero eso sí, esos terceros claves y críticos, también acercárseles y explicarle por qué es importante y por qué ellos también deben tener esa cultura de cumplimiento. Gracias, Héctor. Ya vamos terminando. Luisa Valdés, buen día. ¿Cuándo implementaron su sistema, cómo manejaron su campaña de comunicación con el personal operativo? ¿Cómo diseñaron toda esa campaña? ¿Cuántos meses duró y quiénes estaban involucrados? Mira, con la nueva plataforma, yo como les comenté, en el 2019 empezamos con esto. Armar todo fue aproximadamente un año. Nosotros fuimos live en agosto del año 2020 para ciertos servicios y después fue obviamente incorporándose más. Investigaciones fuimos el piloto, LATAM fue el piloto a nivel global en investigaciones y fue una campaña de comunicaciones muy ambiciosa, pero yo te puedo dar, y Alejandro quizás también puede tener su opinión. Yo creo que fallamos en algunas cosas. Fue una campaña muy desde global, ¿ok? Manejada y controlada por global. Obviamente no éramos solamente nosotros, era EMEA, Europa, era también APAC, Asia. Entonces, pero una de las cosas que nosotros dimos feedback es denos más libertad de poder nosotros comunicarnos, contactar, comunicar estas cosas a nuestros países y a nuestras organizaciones, porque las conocemos más. Hay cosas que se pueden tropicalizar mucho más también para que la gente lo entienda, pero fue básicamente una campaña desarrollada a nivel global, pero hoy te podemos decir que tenemos una libertad mucho más grande con los equipos de LPC local, de poder dar entrenamientos, de poder tener sesiones para mostrar cómo funcionar. Hemos también hecho videos nosotros localmente de cómo correr o cómo utilizar la plataforma. Entonces, creo que todavía no estamos al 100%, ni siquiera. Ya tenemos casi 2 años del Go Live y te puedo decir que no estamos al 100%. Hay gente que todavía le pregunta en la organización qué es el PCI Express, no tengo ni idea. O hasta que le pregunta quién es el el PC local y también quizás no tiene mucha idea. Siempre va a haber ese desconocimiento en alguna parte de las personas porque, bueno, no les interesa, pero es una campaña que sigue, es una campaña que yo creo que porque sigue evolucionando los servicios que estamos prestando, sigue evolucionando también los roles de cada uno en local y en el PC Express. Entonces es una campaña que hemos tratado de hacerla de lo más interactiva y lo más cercana posible, pero no es fácil a veces, obviamente, comunicar esto, pero ha sido así, básicamente. Gracias, Héctor. Bueno, para las investigaciones utilizan regularmente otras áreas de apoyo como finanzas, auditoría, recursos humanos, por ejemplo. Excelente pregunta. Y sí, anteriormente lo utilizábamos cuando empezamos a llevar las investigaciones desde el PC Express. Dentro del setup y dentro del modelo operativo de investigaciones está mucho más claro el rol de otras áreas de soporte dentro de una investigación. Recursos humanos, por ejemplo, si tenemos una investigación de acoso laboral, acoso sexual, fairness and respect at work, conflicto de interés,
recursos humanos nos va a apoyar muchísimo y nos ha venido apoyando. Nosotros seguimos liderando la investigación, pero recursos humanos tiene un rol mucho más protagónico dentro de este tipo de investigaciones. Ahora, si es el mal uso de la tarjeta de crédito corporativa, necesitamos revisar registros financieros, auditoría y contabilidad y finanzas también nos ayudan. Si es un tema de seguridad, corporate security también nos ayuda. Entonces, sí, en la actualización, porque nosotros tenemos una política del manejo, para el manejo de incidentes de compliance, y dentro de la nueva actualización de esta política está súper claro el rol de estas áreas. Y les cuento rápidamente cómo funciona esto en la práctica. Todos los casos llegan, en todas las vías que les comenté, llega a Alemania. En Alemania hay un dispatcher que dice, ok, este caso es de Colombia, este caso es de conflicto de interés, los vamos a asignar al equipo del PCX de Latinoamérica, pero si ven que hay un componente de recursos humanos, si hay un componente laboral, si hay un componente de corporate security, automáticamente también los involucran a ellos en el caso. Entonces, todo funciona para que estas áreas estén involucradas y al tanto desde el inicio, y también nosotros nos encargamos de liderar la investigación, pero también de delegar muchas cosas y muchas acciones y actividades de la investigación en estas áreas. Excelente. Bueno, hoy sí, con nuestra última pregunta, Víctor Gallardo, buenos días. Es recomendable dar a conocer los resultados de las investigaciones de compliance a todo nivel de la organización, sea el resultado positivo o negativo. Yo creo que las preguntas que me han hecho hoy son las preguntas más acertadas y las preguntas más interesantes que he tenido en un foro como este. Excelente pregunta. De verdad que también es una discusión que yo creo que nunca va a tener una respuesta definitiva. Habrá organizaciones donde este tipo de transparencia funciona y habrá otras organizaciones donde prefieren mantener un poco en la confidencialidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros sí, a ver, si hay un caso de compliance en el negocio de farma de Colombia, nosotros siempre vamos a involucrar al supervisor o al responsable de esa área para que sepa qué está pasando en su área. Entonces él o ella pueden saber qué tipo de situaciones están pasando. Pero también nosotros al final de año compartimos con toda la organización cuántos casos tuvimos, qué tipo de casos, conflicto de interés, fraude, corrupción, lo que sea, qué tipo de casos fueron más recurrentes o fueron más comunes en el año, las sanciones que también impusimos en cada uno de los casos, pero hablar de que no, María Inés estuvo involucrada en un caso de compliance y decidimos imponerle una carta de amonestación escrita a María Inés, a esos detalles no llegamos. Sin embargo, cuando es un caso que crea mucho ruido dentro de una organización y la gente dice, bueno, a esta persona la despidieron, ¿qué pasó? Obviamente ahí podemos organizar llamadas o conversaciones mucho más cerradas, donde le explicamos abiertamente al equipo, mira, esto fue lo que pasó, se tomó esta decisión y este es el caso. También para que las personas sientan y se sientan involucradas y se sientan y que sea transparente en la medida de lo posible. Y también hemos tenido casos, Marinés, donde la persona que es despedida una vez fuera empieza a hablar, empieza a correr rumores de lo que sucedió. Entonces ahí nosotros también tenemos que ser reactivos y decir, no, mira, lo que pasó fue que esta persona utilizó mal la tarjeta de crédito corporativo y se tomó, luego de una investigación transparente, se tomó esta decisión. Pero de manera proactiva no vamos a salir a informar a la organización todos los detalles de los casos, pero cuando se necesita aclararlo, cuando se necesita crear un precedente dentro de un equipo se hace, o también para reaccionar frente a comentarios que se están haciendo que no son correctos. Entonces, es como un balance, pero la información general de los casos, de las sanciones y de los tipos de casos, sí los compartimos con toda la organización y con todos los líderes para que sepan qué están pasando en cada uno de los negocios.
Bueno, con esta era nuestra última pregunta, Héctor, Alejandro. El agradecimiento a ambos realmente por este espacio, a Bayer también, por supuesto. Realmente creo que hemos tenido una conversación muy dinámica, entretenida, justo con esa intención es que nacen estos espacios dentro de la Comisión Anticorrupción para generar este tipo de interacción que generamos hoy con Alejandro, bombardeándolo un poco con preguntas. Pero de verdad agradecerles a ambos el tiempo, el espacio. Sin duda alguna vamos a estar haciendo más masterclasses a lo largo del año para crear, pues, como les decía, estos espacios para compartir buenas prácticas, consejos y conocimientos. Y estoy segura que todos los participantes, porque realmente los mantuvimos a todos durante una hora y media casi conectados, pues atentos a estos espacios. Sin duda alguna vamos a tener otra masterclass con Bayer a lo largo del año, así que invitados también ahí a estar atentos a las redes y a participar con nosotros. Héctor, de nuevo un agradecimiento para, pues también por la paciencia y la respuesta a cada una de las preguntas de nuestros participantes el día de hoy. Sin duda alguna, una masterclass muy enriquecedora. No, muchísimas gracias, Marinés. Alejandro, nuevamente por la invitación. Para mí, como les digo, es un gusto y disfruto muchísimo estos espacios. También, Marinés, siéntete en la libertad de compartir mi correo electrónico con las personas. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme o algo que quieran que comparta, con muchísimo gusto estoy a la orden. Entonces, espero que no sea la última vez que me inviten. Espero no haberlos aburrido tanto como para que no me inviten otra vez. Y bueno, quizás la próxima vez me invitan a Guatemala y lo conozco de una vez este país. Y bueno, y de verdad también quería decirles, me gustó mucho eso de Guate Íntegra, de verdad que es bastante interesante ese nombre y yo creo que ahí también están haciendo mucho o desarrollando mucha cultura de cumplimiento y esa es la forma de hacerlo. Entonces también felicitaciones por eso. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Alejandro, de nuevo, a Bayer también por Marinés. acompañarnos. Gracias, Héctor. Gracias, Ale. Un abrazo. Seguro, nos Abrazo. vemos pronto. Chao a todos. Chao. Muchísimas gracias por Chao. acompañarnos y que tengan lindo día. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Bye.